La violencia sistemática que viven las mujeres en México ha obligado al derecho, específicamente al derecho penal, a incorporar conductas que pretendan proteger estos distintos tipos de violencia. Tal es el caso de la ley Olimpia, en donde se protege y se tutela el bien jurídico de la libertad de las mujeres en el desarrollo psicosexual. Hoy, en Derecho en la Mesa, vamos a hablar de la ley Alina. Vamos a hablar de esta propuesta para dirimir aquellas situaciones en donde una persona ejerce violencia sobre una mujer, esta se defiende de la violencia y es sentenciada por ello. Se ha propuesto modificar la figura de la legítima defensa y hoy en Derecho en la Mesa me acompañan dos de mis abogados favoritos, Yulieva Gómez Islas. Jules, bienvenida, y Manuel Rubio. Manu, bienvenido. Gracias. Jules, empiezo contigo. ¿Qué propone la ley Alina? ¿En dónde se va a centrar nuestra discusión el día de hoy? La ley indígena lo que propone es establecer una legítima defensa con perspectiva de género, pero desde la norma penal. ¿Qué quiere decir esto? Que faculta a una mujer para, en casos de que esté siendo víctima de una violencia de género, poder defenderse eliminando los excesos, porque en la figura de legítima defensa, esto se encuentra limitada por la proporcionalidad de los medios empleados. Y en este supuesto lo que hace es tratar de no criminalizar a las mujeres en los supuestos en que se defienden hasta privar de la vida a su agresor. Pero esto me parece, si me permites, decir que es algo muy preocupante y es algo muy peligroso. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con que es necesaria la legítima defensa con perspectiva de género porque creo que es evidente que estas figuras se crearon desde una perspectiva patriarcal, ¿no? Donde nos encontramos frente a un hombre definiéndose de otro hombre. Pero ¿qué pasa con las mujeres que sufren, por ejemplo, violencia doméstica? Este criterio ya ha sido abordado por la Suprema Corte, donde nos establece que en un contexto de violencia donde las mujeres viven una violencia cíclica, ellas pueden defenderse teniendo una excepción, porque en la legítima defensa tenemos una temporalidad, que esta agresión tiene que ser real, actual o inminente. En el supuesto de que una mujer sea víctima de una violencia doméstica, permite que la mujer al estar en constante violencia se defienda sin que en ese momento esté sucediendo una agresión. Y esto es gracias a la perspectiva de género que no debemos confundir entre juzgar con perspectiva de género cuáles son las obligaciones que tienen los operadores jurídicos que debemos entender como operador jurídico desde jueces hasta, diría yo, todas las autoridades que se encuentran involucradas en el proceso donde se encuentra involucrada una mujer que está siendo víctima de violencia. Incluyendo los abogados. Incluyendo los abogados. Además, a mí me gustaría incluso que esta perspectiva de género fuera tomada como una perspectiva de género generacional e interseccional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la situación que vive una mujer indígena como la que puede vivir una mujer y una niña. Claro. Entonces, creo que desde ahí la importancia está en abordar adecuadamente la perspectiva de género. Ahora, las obligaciones que tienen los jueces o las autoridades es, primeramente, que la víctima tenga conocimiento de las diferentes manifestaciones de la violencia de género, ¿no? El que esta violencia de género no se institucionalice, es decir, es una mujer que está siendo víctima, pero después acude a las autoridades y las autoridades dudan o hacen preguntas que pueden ser revictimizantes para la víctima o dudan de su testimonio, ¿no? Entonces, se tienen que abordar diferentes aspectos. Entonces estoy de acuerdo, esto lo digo porque quiero que quede claro que estoy de acuerdo con la legítima defensa con perspectiva de género. ¿Qué es lo que me parece preocupante? Que en el momento que tú lo elevas a una norma penal, estás limitando la facultad que tiene un juez para, en un caso en concreto, poder tomar en consideración el contexto específico en que está viviendo esa víctima, ¿no? Entonces creo que aquí el error fue que el legislador quiso privar de esa facultad al juez y desde el Código Penal establecer en qué supuestos. Además, que como estaba diciendo, la perspectiva de género es para grupos vulnerables, no nada más para mujeres. Antes de entrar al análisis como tal de la reforma, Yulieva Gómez Islas, ¿estás de acuerdo
con la ley Alina propuesta en fechas recientes? ¿Sí o no? No, No. no. Perfecto. Vamos a ver si al final de este capítulo sigues en la misma conclusión. Manuel, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Un gran abogado, teórico, y estudioso del derecho. Manuel, como el caso de Anita, ¿no? Víctima de violencia doméstica, uno y otro año, no solo a ella, sino también a sus hijos, por parte del progenitor. Una y otra denuncia presentada ante el Estado, quien debe ser garante de la protección del bien jurídico de Anita por ser mujer y por ser persona y de sus hijos. Después de 20 años y 7 denuncias fallidas, decide tomar acción por sus propios medios y priva de la vida de una manera premeditada. ¿Y qué quiere decir premeditada? Planeada y ejecutada en contra del agresor. Y es sentenciada como un homicidio calificado con traición, alevosía, ventaja y premeditación. Y sentenciada a años y años de prisión. ¿En dónde está la línea entre la problemática de esta violencia sistemática y cíclica? ¿Por qué consideras, si es que consideras que el medio de defensa adecuado o el medio a atacar es la figura de la legítima defensa y no un aspecto de la culpabilidad? Vamos a comenzar, creo, y esto es algo que siempre hemos comentado, que siempre hemos dicho, creo que el derecho no debe ser estático, ¿no? El derecho tiene que estar cambiando y lamentablemente hay figuras que se han quedado ancladas en el tiempo, que han estado ahí por mucho tiempo y no han sido revisadas, modificadas, repensadas con los nuevos contextos que estamos viviendo. Uno de ellos, muy tristemente, es el de violencia de género en contra de las mujeres y otros grupos vulnerables, como ya mencionaba Yulieva. Y creo que esa es la coyuntura donde entra la legítima defensa. La legítima defensa pensada, vamos a ponerlo en términos más sencillos, defenderme por mi propia mano, como lo conocerían comúnmente las personas. Estoy siendo sujeto de una agresión y entonces me defiendo y esa defensa puede traer la muerte de una persona, ¿no? Y entonces la línea es delgada cuando esa violencia sistemática que sufre una persona no le da la capacidad de entender cuál sería la mejor forma de defenderse. Porque aquí pones un punto clave. Generalmente las personas piensan que el Estado de Derecho actuará, ¿no? Voy a denunciar, voy a llamar a la policía, ir a las autoridades, pero cuando es la propia autoridad quien no hace nada, entonces esa capacidad de pensar que hay otra opción se pierde, se nubla, se nulifica totalmente. Y es ahí donde la legítima defensa entra como una opción a ser modificada. Si yo ya no tengo esa opción y no tengo otra herramienta, será lógico que yo tenga que encontrar la forma de hacerme justicia y de cesar la violencia que ya hay contra mí. Y veo que ahí le pegas al punto sobre la premeditación de la conducta, ¿no? Si ya ha sido constantemente la agresión que estoy sufriendo, tengo un tiempo suficiente para pensar cómo hacerlo. Yo creo que, si bien es cierto, el tiempo puede ayudar a pensar cómo hacerlo, es un hecho discutible que esa violencia sistemática que sufren las personas le permitan entender el grado de la acción que va a cometer. Y déjame como clarificarlo un poquito más. Por toda esa violencia sufrida, parecería ser que lo que se va a cometer no es precisamente un delito per se, ¿no? Sino que es simplemente parte de su propia defensa. Y esa es la línea delgada y la línea difícil de platicar o de introducir esta diferente visión de la agresión en la legítima defensa. A ver, déjame detenerte ahí. Vamos a recapitular lo que estamos diciendo. Para que haya un delito, debe de existir una conducta a través de un hacer o un no hacer. Correcto. Esta conducta tiene que ser típica. ¿Qué quiere decir que sea típica? Que esté descrita en una norma penal como delito. Debe de ser antijurídica, contraria a derecho. Y ahí, en esos 3 aspectos, se agota, permítanme el término, el acto. Y luego viene el último de los aspectos, que no es menos importante y es
sumamente, valga la redundancia, importante traerlo a la mesa porque creo que la discusión y más sobre lo que estás diciendo va a versar ahí. El aspecto de la culpabilidad. Una vez que ya vi que existe una conducta, esta conducta es típica y es contraria a derecho, ahora tengo que hacer el juicio de reproche. ¿Por qué lo cometiste, Manuel? ¿Por qué lo hiciste, Julieva? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a comprender o no comprender el hecho? ¿Qué te llevó a hacer lo que hiciste? Y esto nosotros los penalistas lo conocemos como el juicio de reproche, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, a ver, creo que hay distintas circunstancias que vamos a tener que analizar en virtud de saber si es la legítima defensa la figura correcta para modificar y tratar de proteger la violencia sistemática, o si de lo contrario, como es mi punto de vista, esto se debería de atacar desde el aspecto de la culpabilidad. Dentro de los tres aspectos del injusto penal, la conducta típica y antijurídica, en la antijuridicidad, en el aspecto contrario a derecho, existen las llamadas causas de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? La regla general, artículo 17 constitucional. Nadie puede hacerse justicia de propia mano. No, pero ¿qué pasa si tu Estado no puedes entrar a defenderme? Ah, tú lo puedes hacer. Pero como es tan peligrosa esta caja de Pandora, necesito acotar los lineamientos y los requisitos sobre los cuales lo puedes hacer. Por eso, las causas de justificación son números clausus, son números cerrados, son supuestos muy específicos en donde el Estado dice, ok, como no puedo llegarte a defender, defiéndete con estos lineamientos. Uno de esos lineamientos, y es bien importante entender esto antes de poder entrar a la discusión de la ley Alina, en la legítima defensa, es la temporalidad. Si yo abro la temporalidad para que cualquiera se pueda defender en cualquier momento del tiempo, pues muy poca gente va a acudir al Estado a su defensa. Muchos optaríamos por la venganza de propia mano, ¿no? O la famosa ley del talión. Entonces, ¿qué es la legítima defensa? Es contestar una agresión que debe ser real, no imaginaria, y luego viene la temporalidad. Tiene que ser actual o inminente a pasar. Aquí quiero hacer otra acotación importante. No tiene que lesionar tu bien jurídico. Lo puede lesionar o poner en peligro, ¿no? Otra vez, temporalidad. Actual, actual, ya me están agrediendo, o inminente, ahí viene la agresión, no hay duda alguna. Otros aspectos que acotan la legítima defensa es la necesidad de actuar en defensa con proporcionalidad en los medios, que ahorita vamos a hablar de eso, en defensa de bienes jurídicos míos o de un tercero. Puedo yo defenderlos de un tercero. Teniendo esta problemática con la temporalidad, ya sabemos, ok, entonces el Estado me protege. Yo me puedo proteger cuando el Estado no llegue y lo tengo que hacer en estos lineamientos para no permitir la venganza de propia mano, ¿no? La discusión de la ley Alina versa sobre esta problemática y creo que hay dos diferentes cuestiones que tenemos que dirimir. La primera es aquella violencia, Jules, aquella situación en donde Juanito va a violentar o está violentando a Juanita y Juanita actúa. En consecuencia, mata a Juanito y además de matarlo, termina con su cuerpo excediéndose en lo que se conoce como la legítima defensa. Esa es una situación. En esa situación, desde mi punto de vista, pues hay una legítima defensa natural. Y está la problemática real que es, ¿qué pasa con aquellas personas vulnerables, específicamente mujeres que sufren sistemáticamente violencia y que a raíz de una falta de Estado de Derecho actúan rompiendo la temporalidad de la legítima defensa, actúan posteriormente, pero al final actuando desde la posición de ser violentadas? ¿Estamos? Sí, claro. Perfecto. Ahora, ¿qué pretende hacer la ley Alina? Platícame, explícame qué pretende hacer cuando habla de se presumirá como legítima defensa y luego qué pretende hacer con el exceso de la legítima defensa. Lo que busca hacer la ley Alina es elevar a la norma penal una legítima defensa con perspectiva de género. Si bien la perspectiva de género involucra a todos los grupos vulnerables,
en la propuesta de iniciativa de la ley Alina se establece únicamente esta figura para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Ahora, eso por un lado. Al leer la exposición de motivos, me di cuenta que parte de las cuestiones que incentivaron esta iniciativa fue que ellos criticaban que dentro de la legítima defensa, a lo que nosotros llamamos legítima defensa presuntiva, únicamente se hablaba de un daño al bien jurídico, ¿no? Y lo que decían era que se iba a considerar exceso si en esta situación en la que estás, en el repeler la agresión, tú privas de la vida a otro, se te iba a sancionar. Pero yo creo que ahí empieza con una confusión que tiene que ver desde la teoría del delito, que si bien queremos hacerlo muy claro, creo que es necesario aterrizar esto porque nosotros como penalistas clasificamos los tipos penales como aquellos que causan un daño o lesión y aquellos que que ponen en peligro el bien jurídico. Entonces yo creo que desde la descripción de este artículo se establecía que ese daño al bien jurídico puede ser también un homicidio, el privar de la vida a otro, ¿no? Entonces, esto incentiva a eliminar el exceso de la legítima defensa de la ley Alina. Entonces, acotan este supuesto específico, pero meten el establecer, bueno, más bien establecen el privar de la vida o dañar o lesionar al agresor, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo que hacen es establecer que esta desproporción o esta excepción a que no sea proporcional la forma de repeler esta agresión, implica que la mujer se encuentre siendo víctima de una violencia ya sea física, sexual o psicoemocional, y que si se encuentra en una situación de miedo o confusión y no puede tener este discernimiento en la proporcionalidad de los medios empleados, no sea Excesiva. sancionada por ello. La ley Alina proyecto promueve un cúmulo de cosas. Agravar el delito de violación a nivel federal, agravar el delito de violencia familiar a nivel federal, agravar la violencia familiar equiparada, aspectos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para no revictimizar a las víctimas de este tipo de delitos. Y me quiero concentrar en los dos aspectos que vamos a discutir hoy, ¿no? Quien acusa está obligado a probar. Esa es una regla general. Cuando el derecho revierte la carga de la prueba, se llama presunción. Y esta presunción puede ser de dos tipos: presunción juris tantum o jure te jure. La juris tantum quiere decir que es una presunción que admite prueba en contrario. Yo, autoridad, te obligo a ti a presumir de saque esto, salvo que te acrediten lo contrario. Esto no es menor porque cuando quien acusa está obligado a probar, al revertir la presunción, quiere decir este supuesto. Vámonos específico a un ejemplo de la ley Alina. Si Pedro violenta física, psicológica, sexualmente a Marta y Marta por esa violencia lo priva de la vida, Marta se va a convertir no en una víctima, sino en una imputada por el delito de homicidio. Es fundamental esclarecer bien estos modelos porque estaban confundiendo quién iba a ser víctima, porque la víctima de violencia se convierte en victimaria del delito que pretende subsanar la ley Alina. ¿Estamos? ¿Qué nos obliga el primer párrafo? Y le voy a dar lectura a Manuel para que me dé su interpretación. No vamos a entrar hoy a las agravantes que acabo de mencionar, que también forman parte del paquete de la ley Alina. Vamos a entrar a esta figura y lo peligroso que está. Y sobre todo, creo que los tres coincidimos en que la redacción típica es verdaderamente preocupante. No preocupante para los penalistas, no, preocupante para todos. No quiere decir que sea una licencia para matar hombres, ni tampoco quiere decir que vaya a solucionarlo todo. Pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la norma penal, porque es un derecho de estricta aplicación y está involucrado uno de los bienes jurídicos de mayor valía, que es la libertad. A ver, Manuel, explicado qué significa la presunción, el texto propuesto dice: también se presumirá la legítima defensa, salvo prueba en contrario, en los casos en que la mujer, sujeto activo en este caso calificado, sea víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida.
Guárdame esta pregunta para la siguiente, porque tú y yo sabemos que la tenemos que discutir. ¿Y quién es víctima? ¿A quién le pasa o a quién denuncia? Porque vamos a hablar de los problemas procesales que hemos tenido por no admitir la calidad de víctima. De violencia física, psicológica, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo, y repela la agresión por sí misma o cuando una tercera persona actúe en defensa de ella. ¿Me puedes explicar qué quiere decir este párrafo? Lo voy a intentar porque está rebuscado, pero ya sabemos que nuestros legisladores no son tan brillantes, ¿no? Vamos a comenzar partiendo de esta primera distinción que decía sobre las presunciones. Esta es una presunción que admite prueba en contrario. Lo dice claramente el texto, ¿no? Es juris tantum. Y quiero ahí introducir esta distinción que hacía sobre es la víctima de la agresión, pero en el momento se vuelve en la imputada dentro del proceso. Correcto. Porque es quien ejecutó la conducta. Y es interesante que haya sido analizado la presunción desde esa forma, porque de alguna manera le está privando al Ministerio Público de llevar a cabo la imputación. Le dice, si pasa esto, lo tienes que cortar. ¿Por qué? Porque tú tienes que presumir que ella lo hizo en legítima defensa, salvo prueba en contrario. Y esta es la parte más compleja, porque ¿cómo podríamos probar que esos supuestos no existieron? Cuando alguien piensa, y voy a entrar un poquito más a clarificar esta idea, cuando uno piensa en las agresiones y en la legítima defensa, no piensa que se está haciendo en un tumulto, en un lugar donde haya muchísima gente, piensa naturalmente en lugares donde la persona que está ejercitando la agresión considera que la otra persona no tendrá forma de repelerlo, ¿no? O sea, quiere hacerlo de forma, digamos, silencioso, escondido, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a cabo su cometido. Y entonces, esa presunción de alguna manera queda destruida porque sería muy complicado encontrar otros elementos de prueba que permitan destruir la presunción. Eso por un lado, que es lo que considero por la parte de la presunción. Déjame interrumpirte. ¿Para destruir la presunción de qué, Manuel? De que para destruir la presunción de que el actuar fue en legítima legítima defensa. Estoy en completo desacuerdo contigo. Para mí esto no acota al Ministerio Público, para mí nada más lo cambia de lente y dice, en caso de que llegue un supuesto en donde una mujer haya dañado, matado, lesionado a un hombre, lo primero que tienes que tener en la cabeza es que se estaba defendiendo. Revierte la carga de la prueba, ¿ok? Correcto. ¿Quién es imputada en la carpeta? La mujer. Sí, correcto. Pero le están diciendo al Ministerio Público, desde mi punto de vista, no le están diciendo nada más que inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y córtale ahí Y también. córtale, y córtale ahí. Ahora, ¿quién va a acusar a la mujer? Jules. Es que está rebuscado porque tenemos que poner un caso práctico para entender qué quiere hacer la ley Alina, porque parece ser que va a proteger la violencia directa entre un hombre y una mujer. Pero no es así. Es un hombre violenta a una mujer, esta mujer lo mata y esta mujer va a ser juzgada. Ok, Ministerio Público, lo primero que vas a tener que hacer es considerar, no me importa, es decir, si nadie te aporta una sola prueba, lo único que tienes que considerar es que se estaba defendiendo. Te pueden probar en contrario. Creo que es necesario hacer una acotación aquí, porque ¿de dónde se origina esta ley, no? La primera propuesta la tuvimos en Baja California, donde teníamos esta propuesta donde yo refería que las características específicas eran, y preocupantes, era justamente el establecer una excepción en la norma penal, justamente cuando la mujer se encontraba en una situación de miedo, terror o confusión. Y además, le quitaba la obligación al Ministerio Público de acreditar el contexto de violencia. Sin embargo, entiendo que el día de hoy vamos a hablar de la iniciativa que busca establecer la legítima defensa con perspectiva de género en el Código Penal Federal. Ahora, ¿cuáles serían mis críticas y por qué estaría en desacuerdo con esta reforma? Porque creo que, para empezar, es inoperante, ¿no? ¿En qué supuesto nos tendríamos que encontrar para que nos aplique este supuesto del Código Penal Federal? Punto número uno. Punto número dos, yo diría, es innecesario. O sea, creo que es un exceso, es una forma de populismo en el que los legisladores se agarran de la bandera del feminismo
para poder acreditar o simplemente dar a entender que están haciendo un labor en favor de las mujeres, pero esto ya existía en criterios jurisprudenciales, esto ya se había pronunciado la Suprema Corte. Entonces, no necesitamos elevarlo a una norma, ya sea en el Código Penal o en otras legislaciones, cuando todos los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de género, a cumplir con sus obligaciones y además a establecer herramientas diferenciadoras en los supuestos en que es necesario. Entonces, me parecería que es innecesario, pero creo que no está tan peligroso o preocupante como lo fue en el estado de Baja California. Sí, para empezar, lo que llamamos, ¿no? Reforma muerta. Legislas a nivel federal y cuando es competencia de la federación, cuando se ha cometido por servidores públicos, cuando se ha cometido en embajadas, en buques, en aeronaves mexicanas, por un mexicano contra un extranjero, con un extranjero contra un mexicano. Coincido muchísimo con que la federalidad de esta ley no es más que un circo al pueblo. El origen de Baja California se da precisamente por Alina, ¿no? Por este caso Alina, a mí me parece no solo peligrosa, sino temeraria la redacción de Baja California por los puntos que tú acotas. Pero tenemos que discutir el proyecto de modificación al Código Penal Federal. Y en esta parte, Jules, en donde Manuel erróneamente dice, me parece que acotas al Ministerio Público, me parece que le cortas. Yo pienso que no le cortas absolutamente nada, doctor. Yo pienso que lo único que hace es este populismo, es decir, a ver, otra vez, hombre violenta mujer, mujer mata a hombre derivado de esta violencia. ¿Qué nos dice este párrafo que les acabo de leer? Lo mismo que me dice el 20 constitucional. Se presume inocente salvo prueba en contrario. Ministerio Público, tienes la facultad de investigar conforme al 21 constitucional, sobre todo los delitos que sean perseguibles de oficio. Con esta facultad de investigar no quiere decir que si te dan una presunción en favor de quien a lo largo de los años ha sido sistemáticamente violentada, dejes de investigar. Lo que quiere decir es que te pongas los lentes de decir, tú lo mataste defendiéndote, pero eso admite prueba en contrario. Entonces, Manuel, es de seres humanos equivocarse en una discusión jurídica, pero te hace mejor ser humano y te lo reconocería si admites en cámara tu error. tu error. Dicho lo anterior, quiero hacerte la siguiente pregunta. Cuando la mujer, quien fue víctima de violencia, mata al hombre y se convierte en victimaria, en investigada por el delito de homicidio, tu Ministerio Público tienes que presumir que lo hizo en legítima defensa salvo prueba en contrario. ¿Quién le tiene que probar en contrario? Vamos a comenzar con, con la primera parte. Estoy de acuerdo en que el Ministerio Público no pierde su facultad de investigar, ¿no? O sea, nunca la ha perdido. Entonces ahí entiendo que la interpretación pudo ser un poco restrictiva de las facultades del Ministerio Público de investigar y errada. Ahora bien, ¿quién tiene el deber de hacerlo? El Ministerio Público tiene el deber de comenzar la investigación para saber si, con independencia de la presunción, efectivamente se dio la legítima defensa. Y evidentemente también las personas que estén interesadas en esclarecer los hechos, que es una de las finalidades del proceso penal, esto pueden ser las familiares o los familiares de la persona que falleció, también podrían intentar allegar pruebas al Ministerio Público para determinar que no existió una legítima defensa. Exacto. La prueba en contrario es para determinar que no existió una legítima defensa al momento de realizar esa conducta. México ya llegó a tal punto en que cuando una mujer priva de la vida a un hombre, tienes que considerar de saque que venía siendo violentada. Pena me da a mí como mexicano. Y reconozco la necesidad de abordar el tema jurídicamente, Jules. No quiero malos entendidos.
reconozco la necesidad de acotar y abordar el tema de la violencia, 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 y cuando actúan hay una consecuencia peor que si un hombre en las mismas condiciones hubiera privado de la vida a un hombre o peor aún a una mujer. Eso lo tenemos que abordar. Pero además a mí lo que me parece preocupante es que si bien la perspectiva de género fue originada o fue motivada por este movimiento feminista, se podría decir, o por también la necesidad de actuar frente a un fenómeno criminal que es la violencia que viven las mujeres, la perspectiva de género, como lo comentaba, también involucra a em, cualquier grupo vulnerable, Claro. ¿no? Entonces, el hecho de que tú lo acotes únicamente a las mujeres, ¿qué sucede? Le quitas como esa facultad al juzgador para en otros supuestos donde la mujer, donde no es una mujer la que está siendo víctima de violencia, no pueda ser juzgada o no pueda tener el tratamiento de una legítima defensa con perspectiva de género, porque los criterios ya los teníamos. Pero que yo creo que también es preocupante la consecuencia social que podrá tener el hecho de que únicamente se esté visibilizando este supuesto, porque yo diría, como lo comentaba, la perspectiva de género tiene que ser generacional también, A ¿no? ver, me encanta lo que estás diciendo y déjame para que la audiencia lo entienda. O sea, vámonos al proyecto de reforma al Código Penal Federal y, y contéstame preguntas muy puntuales. Si Juan mata a Lupe, perdón, si Juan violenta a Lupe y Lupe lo mata, ¿qué está obligado a hacer el Ministerio Público en la investigación de la muerte de Juan? Investigar como si fuese una legítima defensa con perspectiva de género. De saque. Exacto. Ok. ¿Qué pasa si Lupe violenta a Juan y Juan, defendiéndose, mata a Lupe? Ahí nos encontraríamos en una legítima defensa, pero la figura original, ¿Qué debe hacer el pero Ministerio Público? acreditar que fue repeliendo una agresión O sea, actual, real o inminente. entonces tiene que investigar para acreditar que se defendió. Y en el otro, Al revés. al revés. Ajá. No ¿Estamos? ya partes de la base, ¿no? O sea, ¿hay una igualdad legislativa, Julieva? ¿Se está legislando para todos? No, yo diría que no. Entiendo, y no quiero malos entendidos, que la violencia sistemática en razón de género es un tema severamente grave con cifras alarmantes. Pero también debo reconocer que pueden existir casos en donde existe una violencia de parte de una mujer en contra de un hombre y al momento de repeler la agresión hay diferencia en la investigación que debe de llevar el Ministerio Público, sí o no. ¿Eso es una desigualdad ante la ley, sí o no? Claro. Manuel. Totalmente, es una desigualdad tremenda, pero creo yo que aquí el principal responsable es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, y lo voy a decir de manera muy frontal, tiene la obligación, o siempre ha tenido la obligación, de investigar respetando los derechos humanos, respetando la presunción de Con inocencia, perspectiva con de perspectiva género. de género, queriendo esclarecer los hechos. ¿Qué pasa? Cuando llega un hombre, dice, te voy a creer, como que de entrada considero que lo que tú me estás diciendo es lo verdadero. Cuando llega una mujer, no, es que te pasó por esta razón, es porque ibas Absolutamente. en este sentido. Entonces, creo yo que el principal responsable de esa inequidad en la legislación no es el legislador, es el Ministerio Público, quien a pesar de las obligaciones que siempre ha tenido constitucionalmente, siempre se ha tropezado. No estoy de Siempre se acuerdo. tropieza y eso genera una disparidad tremenda entre las personas que llegan a solicitar, evidentemente, que se esclarezca un hecho. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque entiendo que el trato del Ministerio Público lamentablemente muchas veces está llena de estereotipos o prejuicios. Sin embargo, creo que la obligación que tienen todas las autoridades de juzgar con perspectiva de género tendría que ya tener esta consecuencia de que el Ministerio Público haga un enfoque diferenciado, ¿no? Pero yo creo que es evidente que estos errores son meramente un error del legislador. Es que yo estoy de acuerdo parcial y de acuerdo parcial. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero en lugar de llamarlo Ministerio Público, yo lo llamaría sistema. Y estoy de acuerdo en lo que dices, perdón, pero que está muy difícil entender que lo que tienes que hacer al momento de analizar un delito es entender la situación de asimetría, preservando la perspectiva de género. Somos México.
Somos ese país que seguimos cuestionando el que mataron a una mujer porque salió de noche. Pero es que yo creo que el problema es que no hemos entendido que la solución no es seguir legislando. No es llenar nuestro código penal de las reglas o de las obligaciones que tienen las autoridades. Los criterios ya están y las obligaciones ya están. Lo que tenemos que hacer es capacitar y preparar a nuestras autoridades para que apliquen lo que ya existe. Estoy absolutísimamente de acuerdo con eso. A ver, estamos analizando la ley Alina, que es esta situación en donde una mujer que es violentada a lo largo del tiempo o en ese momento, a ver, si estamos hablando de que una mujer es violentada en ese momento y se defiende, gracias por legislar lo que no tenías ya que legislar. La legítima defensa lleva todos los años desde nuestro Código Penal. Aquella situación en donde te violentan, porque como bien lo mencionabas tú, la violencia es cíclica y va generando en la psique un efecto. Y guarden esto como mosca en la oreja. Aquellos supuestos en donde el tiempo de violencia te da para preparar y privar de la vida a tu violentador, eso me parece un peligro en la redacción típica. ¿Ok? ¿De qué hemos hablado hasta ahorita? De dos aspectos. La federalidad de la ley, que es completamente inoperante, es decir, sí, son medallas políticas que tienden a darle circo al pueblo. Punto. 2, primer párrafo, que lo vuelvo a leer. También se presumirá la legítima defensa, salvo prueba en contrario, en los casos en que en los casos en que la mujer sea víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo, y repela la agresión por sí misma o a través de una tercera persona. Ya discutimos, el señor se fue con la confusión natural de que esto era peligroso. Tú y yo coincidimos en que es una presunción de inocencia aterrizada, vestida de un partido político, ¿no? De guinda. Yo no dije el color del partido político porque nada más hay uno. ¿No? Y lo importante, entender la presunción sobre quién, la presunción sobre la investigación que le tiene que hacer el Ministerio Público a la mujer que mató a su agresor. Esa presunción, en lugar de que quien acusa esté obligado a probar, revierte la carga de la prueba y pues eres inocente, te estabas defendiendo hasta que se me demuestre lo contrario. ¿Y quién lo tiene que demostrar? Tú, Ministerio Público, conforme al 21 constitucional, con tu línea de investigación. Esto no es un papel para que en el momento en que se dé una situación, tú determines un no ejercicio por una presunción. Tú tienes la obligación de investigar hasta el último detalle de los hechos posiblemente constitutivos de delito. Y tú eres el obligado a investigar si hay prueba en contrario de la legítima defensa o si por el contrario la mujer efectivamente se estaba defendiendo. Y en este caso tengo que hablar de la mujer específicamente porque así viene la redacción típica. No le aplica a nadie que no sea mujer. Tercer elemento a discutir, ¿no? Hablábamos de las causas de justificación y hablábamos de que por lo peligroso de que el Estado te permite defenderte, se acotan, ¿no? Pero no es lo mismo, no puede ser lo mismo sancionar a aquella persona que defendiéndose se le pasa la mano que a la persona que premedita, traiciona y mata con sangre fría. Al que se le pasa la mano se llama excesos en las causas de justificación. No solo existe el exceso en la legítima defensa, existe el exceso en las 5 causas de justificación que hay. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que la imposición de la pena se reduce a una cuarta parte. ¿Estamos? Tercer problema de la ley Alina. Elimina los excesos en la legítima defensa. Y déjame darle lectura para entrar al análisis. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo. Y al momento en que ésta se concretice, acredite haber experimentado miedo, terror, o se encuentre en un estado de confusión
que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta. O sea, no existe exceso en la legítima defensa si cuando privas de la vida a tu violentador acreditas que lo hiciste bajo miedo, terror o confusión. Jules, bien, mal, peligro. ¿Qué opinas de este párrafo? A ver, creo que es un poco lo que estábamos diciendo. El hecho de que la perspectiva de género entre, habla de que tiene que analizar el contexto. Entonces, independientemente de que hablemos del supuesto del exceso de la legítima defensa, creo que el terror, la confusión o el miedo ya de saque se encuentran en la legítima defensa con perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que esta excepción se puede tomar como que todos los casos van a ser tomados sin exceso en la legítima defensa, ¿no? Porque creo que una mujer que está siendo violentada siempre va a actuar con miedo, terror o confusión, Siempre. ¿no? Absolutamente. Y a ver, esta parte es importante. Uno de los límites de la legítima defensa es la proporcionalidad en los medios empleados. ¿Qué quiere decir esto? Porque no es nueva, no es una discusión nueva. No quiere decir que si te atacan con un cuchillo, tú tengas a fuerza que responder con otro cuchillo del mismo tamaño. Ni si te atacan con un arma, debas de responder con otra arma de similar condiciones. Quiere decir que te debes de defender hasta que el peligro a tu bien jurídico cese. Manuel, hace no mucho tiempo discutimos tú y yo un caso muy emblemático en el Estado de México, en donde una mujer es en un principio sentenciada porque priva de la vida a su violentador y después de privarlo de la vida, descuartiza el cuerpo y lo esconde. Manuel, esta redacción permite dar, más bien, no deja lugar a dudas de que aún en esta circunstancia a la mujer no se le podría aplicar ni siquiera una cuarta parte de la pena. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, estás en lo correcto. ¿Qué opinas de este párrafo? Eh, Aquí yo creo que voy a entrar a discutir un poquito más la contraposición que hacías entre culpabilidad y causas de justificación. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para entrar así muy básicamente diremos que la culpabilidad es ese elemento, como ya mencionabas, donde se analizan las razones por las cuales una persona actuó, ¿no? Pero hay una tendencia, y vamos a decir también preocupante, de pensar que esas razones o esos móviles no son de alguna manera analizados por la figura del dolo, y voy a decir que es el dolo básicamente la intención de cometer el delito, desde el principio de la acción. Es decir, cuando nosotros vamos analizando cada categoría, esa intención se va proyectando y analizando para saber, por ejemplo, o determinar, por ejemplo, si esa acción fue dolosa o culposa, si, por ejemplo, la causa de justificación verdaderamente fue una causa de justificación o existía error de prohibición, entre otras cosas. ¿Por qué manejarlo desde una causa de justificación y no en la culpabilidad? Creo yo que dejar ese análisis hasta esta parte permitiría todavía criminalizar ciertas conductas que no abonan a la política criminal. Y ahí es donde el Estado de Derecho está haciendo ese replanteamiento de las causas de justificación. Si esa intención, ese móvil, se puede ir diseminando ya en una parte anterior, ¿por qué no cortar el análisis? Simplemente. Ahora, los casos más preocupantes, por ejemplo, ya veo ahí lo que vas a comentar sobre, pues es que después hasta lo descuartizó, después hasta fue a esconder el cuerpo. Creo yo que estos casos o estos contextos donde la violencia es tan sistemática, sí privan y eliminan totalmente la racionalidad de la persona, inclusive después, por el estrés postraumático. Y vamos a regresar a la pregunta, ¿y por qué no en culpabilidad? Si ahí también podríamos analizar ese rompimiento absoluto de la psique, ¿no? De la psicología de la persona. Sigo considerando que entrar al estudio desde las causas de justificación nos permite diseminar con más claridad por qué estos supuestos de excepción existen. Es decir, no estamos pensando en que es, como ya lo decías, una licencia para matar o una licencia para realizar una u otra acción. Es decirte, yo he estado, reconozco que puedo fallar, que he fallado,
y que podré seguir fallando. Y en esos lugares donde yo te he dejado desprotegido, te permitiré, en ciertas ocasiones, que tú puedas defenderte. Y estos casos ¿Que tan tú quién? sistemáticos, la persona que ¿Qué está persona? llevando a cabo la defensa, ¿La persona? la mujer. Ah. Y ese era el comentario que llega al siguiente punto. Ah. Esto nos lleva al contexto de violencia en donde aparece la figura. Como estos grupos vulnerables han encontrado un obstáculo para poder ser escuchados, para poder obtener justicia, las figuras legislativas tienen que hacer más eco para motivar un cambio en el sistema. Fíjate qué interesante, Manuel. Otra vez no estoy de acuerdo contigo. Y ahora cada vez más contundente. Fíjate qué interesante planteamiento, Jules. El señor dice que por política criminal, ¿para qué entrar al análisis si lo puedes cortar en las causas de justificación? Sin embargo, debo repetir que esta legislación es solamente para un grupo muy específico. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Y quiero escuchar la tuya. Mi opinión, y es más, a veces son tan incompetentes al redactar la ley que aquí mismo hablan de los elementos volitivos y cognitivos de la culpabilidad. Así de burdos llegan a ser los legisladores. ¿Qué pienso yo? Las violencias sistemáticas generadas hacia una persona, generan en la psique un factor que con el tiempo va eliminando la capacidad de comprender el significado de los hechos. Eso, por naturaleza, lo abocamos en la culpabilidad. ¿Por qué empecé este programa explicando la diferencia entre el injusto penal y la culpabilidad? Para diferenciar entre legislar sobre el hecho y legislar sobre la voluntad de una persona. ¿Por qué los niños no cometen delitos? Porque son inimputables, Jules, porque el Estado considera que no tienen la capacidad de comprender lo que están haciendo. Claro. Para mí, una violencia de esta naturaleza genera en la psique de la mujer una inimputabilidad temporal o transitoria que a su vez viene hasta abajo con el miedo grave y temor fundado, con la inexigibilidad de otra conducta. Vaya, está dotado de culpabilidad, doctor. No me puedes llegar a decir que por política criminal y para no continuar con el análisis extensivo, vas a aplicar en una causa de justificación solamente para un grupo de personas, Jules, una protección. Desde mi punto de vista, y quiero escuchar el tuyo, esto debe de ir directamente a la psique y al aspecto de culpabilidad. A ver, señora, ¿usted privó de la vida a otra persona? Sí, ok. La privación de la vida de otra persona está constituida como una conducta típica, como un delito de homicidio, sí. ¿Es antijurídico? Sí. ¿Por qué lo hizo? Me allego de elementos con perspectiva de género. No puedo pensar que son dos hombres discutiendo. Tengo que entender que un hombre le estaba ejerciendo violencia a una mujer hasta que el cerebro perdió la capacidad de comprender y la llevó a hacer lo que hizo. Eso me destruye la naturaleza del delito, pero es abocado al caso en concreto y a lo que provocó la violencia en la psique de la mujer o de la persona, porque yo legislaría para todos, aunque la tendencia y la facultad y la necesidad y la urgencia sea legislar en favor de las mujeres, yo legislaría para todos, pues nada más leyendo el primero constitucional, pero ese soy yo. Yo quiero saber tú qué opinas. ¿Estás de acuerdo con la teoría insostenible de Manuel? ¿O tienes tu propia o estás de acuerdo con la mía? Me encantaría escucharte. Pues yo tendría una postura ecléctica. Conciliador. Sí, creo que tiene razón Manuel en cuanto a que es importante visibilizar estos fenómenos criminales, pero en el supuesto, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Que obviamente estamos hablando únicamente de la privación de la vida de una mujer por razones de género. Pero creo que en este supuesto se podrían encerrar, porque, a ver, una de las problemáticas que tenemos con el feminicidio es qué pasa con las mujeres trans, ¿no? Y esto pasa cuando acotas o cuando haces autónomo un tipo penal, porque después tienes que poner a los juzgadores que todavía no entienden la perspectiva de género a poder interpretar si alcanza o no, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo hasta ese punto. Creo que sí es necesario visibilizar ciertos fenómenos criminales a través de tipos penales, pero en este supuesto
considero que era innecesario porque creo que tenemos varios grupos vulnerables que pueden encontrarse en este supuesto específico. Ahora, por lo que hace a si se analiza la culpabilidad o la antijuricidad, yo les diría que hay que ver el caso en concreto, ¿no? ¿Por qué? En el supuesto que estaban poniendo en el que una mujer priva de la vida a un hombre y después descuartiza el cuerpo, creo que la legítima defensa te alcanza hasta la privación de la vida, pero la situación que ocurrió con posterioridad, creo que eso sí debe impactar en la culpabilidad, porque el hecho de que tú hayas privado de la vida a un hombre que constantemente te está agrediendo, puede ser física, psicológica, y en este supuesto no estás eh, teniendo una repulsa hacia una agresión, por ejemplo, física, pero tú ya tienes este contexto cíclico de violencia y ahí lo privas de la vida, creo que ahí se debería analizar desde la antipublicidad. Pero ¿qué pasa cuando esta premeditación es excesiva? Creo que ahí se tendría que analizar la culpabilidad. Es que yo, a ver, lo que pasa es que yo pienso que suena muy fácil en papel el tratar de cortar los ciclos, ¿no? Claro que en la teoría está muy fácil decir, yo creo que hasta el momento en que lo privas de la vida estás en legítima defensa, luego ya premeditas. Para mí no, para mí todo el círculo, desde la privación hasta la descuartización, forman parte de una psique dañada, de un todo, de un ciclo completo del por qué lo hice, inclusive el descuartizar. No estoy diciendo que se permite el descuartizar o no, lo que estoy diciendo es que no puedes cortar la conducta de una mujer que al haber sido violentada, denigrada, durante años y años y años y años, priva de la vida y luego descuartiza y luego intenta, no me puedes decir que tiene la psique con una capacidad para comprender el significado del hecho. Para mí, ese es el claro ejemplo de cómo no puedes dividir uno y otro. Lo que la violencia sistemática genera en la psique de una persona, por todo lo que implica, Jules, por todo el contexto además histórico y jurídico y social del país, genera una inimputabilidad, una disminución, ya sea temporal o permanente, eso lo podríamos discutir, que al momento, aun aunque llegues hasta premeditar, no puede ser sancionado con la misma forma que un premeditador natural, porque la afectación está en la psique, la afectación no está en la legítima defensa, desde mi punto de vista, porque entonces rompes una temporalidad que sí no es una licencia para matar, pero sí permites, pues para empezar, quién es víctima, en qué momento. La exposición de motivos dice que la propia agresión de género, perdón, la propia violencia de género en cualquiera de sus aspectos genera ya una agresión. Entonces vámonos al extremo del que hablabas tú. En la calle, si alguien te dice algo, te alcanzaría en términos de esta legislación para ir y privarlo de la vida. Ese es el peligro de abordarlo desde la legítima defensa. Mientras que si lo abordas desde mi postura, desde la inimputabilidad y desde el juicio de reproche, un juez no va a decir, con perspectiva de género, va a decir, Yuleva, efectivamente se te provocó una violencia de género por este comentario, sin embargo, no tenías perfecta la capacidad para comprender lo que estabas haciendo, lo hiciste, lo premeditaste y entonces te voy a juzgar desde esa luz. La diferencia entre uno y otro va más allá que un tema sistemático, Manuel. Estoy de acuerdo contigo, güero, en una parte. Es decir, que ¿Qué les dije? en un análisis teórico puro del derecho, o sea, teórica normativa, debería ser un análisis puramente de culpabilidad, del juicio de reproche. Pero sí voy a discernir en un punto muy específico. Y creo que esto es igualmente aplicable, por ejemplo, cuando platicamos sobre conducta como presupuesto o como elemento. ¿Cuántos años ha tenido el Estado mexicano para aprender a juzgar con perspectiva de género? ¿Cuántos años han tenido que pasar para que todavía con todos estos casos empiecen a haber cambios y modificaciones? ¿Cuántos ejemplos no tenemos que aún con las metodologías, los protocolos, los criterios, las legislaciones, los juzgadores siguen incumpliendo esas obligaciones y hay sentencias con penalidades más elevadas para las mujeres, por ejemplo? Esto ya no te habla de un entendimiento de la teoría del derecho, te habla de un entendimiento de la política y del sistema, cómo está construido y cómo está pensando. Y entender cómo el juez, en particular, está haciendo ese último punto del análisis para
ya determinar cuál es la pena aplicable, en las estadísticas es brutal cuando lo hace por un hombre a cuando lo hace por una mujer. Yo estoy de acuerdo contigo en esta parte puramente teórica, pero en lo que no estoy de acuerdo es que ya en la cuestión sistémica, de análisis de política criminal, el juez no ha terminado de aprender cómo aplicar los protocolos, los lineamientos, y lo voy a decir así de grave, ¿eh? El juez no ha terminado de aprender cómo aplicar lineamientos, protocolos, juzgar con perspectiva de género, cómo todos esos análisis tienen que hacerse en temas tan sensibles, por ejemplo, como la culpabilidad. Entonces ahí es donde yo veo que esa reestructura a través de la función del sistema penal, tiene que cambiar otros elementos para no llegar hasta esta última válvula de escape que luego puede ser no funcional. A ver, tengo que coincidir contigo en un aspecto. Em, pero precisamente creo que es muy peligroso que nos estemos alejando tanto de la teoría pura del derecho penal. Como lo decían los doctrinarios, los maestros del derecho penal, el derecho penal puede ser tu más grande protector, pero también puede ser tu más grande enemigo si se malutiliza. Hoy en día, y lo voy a decir así de grave, prefieren, no solo los jueces, hermano, Jules, la representación social, prefieren satisfacer la justicia mediática que respetar la Constitución y el derecho humano de que el derecho penal es de estricta aplicación. Si hay una conducta, por más deleznable que sea, en donde hay una violencia contra una mujer, pero esta no constituye una tentativa de feminicidio porque no alcanzan a frenar la voluntad de quererla matar, la conducta no deja de ser deleznable. Pero para darle la justicia social, para que los medios de comunicación no ataquen y para el sistema, los operadores jurídicos están apanicados de las redes sociales. Los operadores jurídicos están apanicados de la opinión social. Hoy, el derecho penal, su estricta aplicación, no es una herramienta. Y eso es lo peligroso, nos tenemos que aferrar ahí porque nuestro máximo para defender, Jules, es precisamente los lineamientos específicos del derecho penal. A diferencia de otras ramas del derecho, aquí no te lo pueden imponer por analogía y se impone por analogía. El caso de la adolescente influencer que acuchilló a otra. ¿Cuál fue? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que, en lugar de poner tentativa de feminicidio, lo clasificaron como lesiones, porque en términos de la Ley General de Justicia para Adolescentes, las lesiones te daban los elementos para la prisión preventiva y no la tentativa de feminicidio. Entonces prefirieron alejarse del derecho penal con tal de satisfacer la justicia social. Y nada me parece más peligroso. Y creo que nosotros como abogados tenemos la obligación de descalificar estas redacciones, Jules, porque no quiere decir que no estemos eh, reconociendo la necesidad de abordar y de proteger, pero nosotros no podemos permitir esto porque entonces todo lo que hemos estudiado se va al carajo. Y bueno, por último, pues ya ni para qué entrar a hablar de quién es víctima, ¿no? Este tipo penal requiere que para que opere todo lo que te acabamos de explicar, la mujer sea víctima de violencia psicológica, emocional, sexual, feminicida. El problema práctico, que no te lo dicen aquí, es que para que seas una víctima, el Ministerio Público te debe reconocer tal carácter. Entonces yo te pregunto, Jules, ¿esto obliga a las personas? ¿Qué pasa si una mujer es víctima de violencia, pero nunca lo ha denunciado y se encuadra aquí? ¿Es víctima? Es que yo he sido víctima de violencia. ¿En términos de qué acreditas haber sido víctima? Entonces, esto incita a la mujer víctima de violencia a denunciar. ¿Es un requisito? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Cómo lo ves tú? ¿O simplemente convivirlo ya te conviertes en una víctima para efectos de la ley? No, yo no creo, en este supuesto, yo no creo que tengas que tener reconocida la calidad por una autoridad. O sea, yo creo que se, se refiere la descripción típica de este artículo con el supuesto en el que tú hayas percibido una agresión que tenga que constituya violencia de género, pero no creo que la forma de acreditarlo sea
siempre y cuando esta calidad se encuentre acreditada frente a una autoridad. Creo que con esto, No, perdón que te interrumpa, ok, no acreditada, pero denunciada por lo menos. no creo. No, o sea, entonces, Creo. entonces es un medio de defensa que contamos ahora los abogados en caso de defender a una mujer que priva de la vida, el decir, ¿qué crees? No, pero es que yo sí creo que lo que tienes que acreditar es el antecedente de violencia, ¿no? Por eso, O sea, entonces, previo, sí, pero no el reconocimiento frente a una pero autoridad. haber denunciado ya la violencia. No estoy de acuerdo ahí. No, no, Porque la forma en que una víctima es consciente de que es víctima muchas veces no es inmediata. Entonces, creo que en el supuesto en el que una mujer se encuentra en esta figura jurídica, creo que no está obligada a ella misma ser consciente de que fue víctima de violencia o ser consciente de las diferentes manifestaciones de violencia que estuvo viviendo. Creo que ahí el Ministerio Público tiene que hacer un análisis de en qué supuesto o desde qué momento esta persona estaba siendo víctima sin que tengas, o sea, que el antecedente sea el haber presentado una denuncia o el que tu calidad haya sido reconocida. pero sí coincides en que debes, o sea, debes de haber sufrido violencia previa. Sí. Si la argumentas posterior, Es que yo creo que sí tienes que tener, o sea, justamente por lo que estabas hablando de la conciencia de antijuridicidad y la posibilidad, o más bien el no tener conciencia de la proporcionalidad de los medios empleados, entre otros requisitos que trae la descripción, creo que eso sí es provocado por el contexto previo de violencia. O sea, no creo que pueda ser inmediato en ese momento. pero bueno, igual recordemos que quien te tendría que probar que no Fiscalía. es el Ministerio Público, ¿no? Bueno, pues me gusta que no siempre estamos de acuerdo. En lo que creo que los tres podemos coincidir, y no solo nosotros, sino la audiencia, es en las alarmantes cifras que tiene México en relación a la violencia de género. Sin embargo, para nosotros pues, resulta preocupante el hecho de legislar bien, reconocer que existe una necesidad por política criminal de legislar, estamos de acuerdo. El derecho debe de irse adaptando a las nuevas conductas sociales. Sin embargo, es igual de importante legislar bien, porque si no lo haces, más que proteger, estás dejando un cabo suelto y estás permitiendo que un sistema se vuelva cada vez más impune y cada vez más corrupto. Gracias, Manuel, Gracias. por tus equivocadas interpretaciones. No es cierto. Gracias, Jules, por no solo por tu exposición y por tu plática, sino por luchar día a día para que México sea mejor. Quiero que sepan que la redacción de la ley en contra de la violencia ginecobstétrica fue hecha por Yulieva. Me enorgullece muchísimo, muchísimo, muchísimo poder decir que trabajo de la mano con penalistas que no solo se encargan de visibilizar la problemática en México, sino luchar todos los días para que podamos ser un país mejor. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.